Ser podcast. Viernes loco en la cartelera con muchos estrenos. Hay para todos los gustos. Catherine Bigelow, la primera directora en ganar el Oscar, regresa con Una casa llena de dinamita, un thriller en el que imagina un ataque en suelo americano. La película ya está en salas y en unas semanas llegará a Netflix. Más thriller, Bala perdida, lo nuevo de Aronofsky y Tronares, la secuela de la saga con Jared Leto. Tenemos también Downton Abbey, que se despide para siempre. Hay terror con Carmen Maura en Vieja Loca y una reivindicación de la memoria histórica con Carmele, un drama que protagonizan Eneko Sagardoy y Jonel Aspure. En televisión comentamos la nueva entrega de Monstruo, la polémica antología de Ryan Murphy y nos metemos en el mundo de los espías españoles de El Centro. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. El cine español suspende en igualdad. Es una mala noticia, pero son los datos del informe CIMA que analiza los últimos 10 años. Hay aspectos interesantes como que la presencia de las mujeres en la industria sí ha aumentado del 26% que había en 2015 al 38% ahora en 2024. Se nota, por tanto, el trabajo realizado gracias a la discriminación positiva, que sigue haciendo falta, pues todavía no se ha llegado a ese 50-50. Pero hay más problemas, por ejemplo, las áreas masculinizadas donde a la mujer le costaba entrar, como producción, fotografía, sonido o música, continúan con una brecha enorme. Hay desequilibrio también en el dinero que se le da a las películas dirigidas por mujeres, un 24% menos de presupuesto. Y eso tiene muchas consecuencias, por ejemplo, que las directoras hagan siempre un cine más intimista, como documentales o películas naturalistas, que les cueste pensar en el género, en historias más ambiciosas, o simplemente que tengan mejores condiciones para rodar sus guiones. Y es aquí donde hay que trabajar, evitando que las ayudas selectivas perpetúen esta diferencia y apostando porque las directoras puedan hacer todo tipo de producciones. Hace falta este empuje para que dentro de la gran pantalla cambien las representaciones, que siguen siendo poco diversas, no solo con el género, también con la diversidad racial o los cuerpos que hay en la sociedad española que no acaban de verse representados en el cine ni en la televisión. La llegada de las plataformas, de momento, no ha contribuido a lograr esa mayor diversidad, como tampoco lo hacían las televisiones privadas ni las públicas. Deberían ponerse las pilas porque ahora hay que cumplir las leyes de igualdad y la ley audiovisual. Y si no se cumplen estas leyes, deberíamos estar al quite y denunciar a aquellos que no estén produciendo tal y como establece la ley. Acción para superar este medio puente en algunos sitios de España. Aquí en Madrid no, aunque haya venido Gloria Estefan por unos cuantos euros de más. No vamos a celebrar el Día de la Hispanidad. Elio Castro, José Manuel Romero. Qué pena. Bueno, lo vais a celebrar en vuestras casas, pero aquí hay que venir el lunes. Ah, vale. Eso quería decir. Perfecto. Pero se puede ir al cine el Día de la Hispanidad a celebrar. Se puede ir a ver a la cabra también. No, hay mucho cine español, que estamos en temporada alta de estrenos y se pueden recuperar también muchas películas que se estrenaron en septiembre, o sea que es una oportunidad estupenda. Exactamente. De hecho, fíjate, ahora que estamos hablando del Día de la Hispanidad, hay una cosa muy interesante que va a hacer la Seminci, que es abordar el debate sobre los pueblos indígenas, que fue el primer gran debate moral que tuvo lugar en Valladolid. O sea que ahí veremos mucho cine que ha tratado la conquista desde el otro lado y desde este lado. O sea que... Y es un tema que es de actualidad, de debate en muchos foros internacionales y políticamente, ¿no? Hablando, ahí está la presidenta de México, ¿no? O sea que es muy, muy debatible, muy interesante y es una buenísima oportunidad para ver cine también latinoamericano, ¿no? Total. O sea que también de hecho, hoy tenemos una propuesta. Pues venga, pero vamos a empezar por la dominación cultural de Estados Unidos, porque como no podía ser de otra manera, con Una casa llena de dinamita. Es la vuelta de Catherine Bigelow, que llevaba años sin dirigir. Su última película fue Detroit, sobre la violencia y el racismo policial en Estados Unidos, y ahora se centra en un thriller político que cuenta en 20 minutos, los 20 minutos más
más tensos para un grupo de funcionarios de la Casa Blanca, y es que reciben un aviso de que un misil va a atacar suelo americano, concretamente la ciudad de Chicago, y tienen que intentarlo todo para evitar que impacte. Incluso la decisión o no de si apretar el botón nuclear para joder al resto del mundo y joderse a sí mismos. Siempre he pensado que ese libro nos bastaba. Así teníamos a la gente controlada, al mundo en orden. Y si nos veían preparados, nadie iba a empezar una guerra nuclear. Hace unos 3 minutos hemos detectado un misil balístico intercontinental en el Pacífico. La trayectoria actual es compatible con un impacto en alguna zona de los Estados Unidos continentales. Bueno, pues Catherine Bigelow ha cambiado de guionista, ahora es Noah Oppenheimer, también viene del periodismo, concretamente de la NBC, ha sido corresponsal y ha estado en Corea del Norte. Junto a él, le han dado una muy cuidada documentación a este guión, a esta historia, que se cuenta desde 3 puntos de vista diferentes, como si fuera el Rashomon de Kurosawa. The script really comes from conversations with people in those rooms, and so that y le preguntaban, porque hay un as que se guardan los directora y guionista sobre la manga, que es que no se sabe quién ha atacado, no se sabe qué país, pero pueden ser muchos, porque Estados Unidos más que amigos tiene enemigos. Le preguntaban en la rueda de prensa, ¿no?, que porque si Estados Unidos estaba tan aislado, y decía que todo en el guión viene de lo que los expertos les habían contado, y que probablemente Estados Unidos sí estuviera así de aislado. La directora decía que ella es antiarmas nucleares y que la intención con esta película es abrir el debate. We need to be much more informed, and that would be my greatest hope, and that we actually initiate a conversation about nuclear weapons and non-proliferation in a perfect Decía que quería world. abrir esa conversación sobre la no proliferación y la eliminación de las armas nucleares, que desde que se lanzó la bomba de Hiroshima, pues aquello no se ha ido cerrando. Y hablaba de una cosa interesante, Elio, decía que lo que le mueve a ella es la desinformación, que eso es lo que la movió en sus otras 2 películas, que podrían cerrar una trilogía junto con esta, ¿no?, que fue En Tierra Hostil, que no había información sobre por qué los soldados americanos estaban en una ciudad llena de insurgentes y nadie les había avisado, o en el caso de La Noche Más Oscura, de que los familiares del 11S no tenían información de qué había pasado con Bin Laden en ese momento, y ahora sobre por qué los países tienen armas nucleares y cómo funciona todo el sistema que debe activarlas o no activarlas. No sé si este cine de Catherine Bigelow contrasta mucho con el cine del principio. Yo creo que contrasta porque se ha hecho más político, abiertamente más político, que en sus comienzos. Yo recuerdo que había hecho 2 películas, de Loveless y Los Viajeros de la Noche, pero yo la descubrí con un policíaco que estaba bastante bien, Acero Azul, protagonizada por mi querida Jamie Lee Curtis, y luego con esa película que era Le llaman Body, que se llamaba en versión original Point Break, con Keanu Reeves y Acero con Patrick Azul era Swayze. Loquísima. Acero Azul estaba muy bien. Que era el guión, ahí era el guión de James Cameron. Sí, y era la película esta de Le llaman Body, de surferos, de atracadores que se ponían todos una máscara de expresidentes o presidentes norteamericanos, y tenía unas escenas de acción y tal. Y a mí hay otra película que me gusta mucho de ella, de esos comienzos, que es Días Extraños. Esta es la que es loquísima. Sí, Días Extraños. Días Extraños es la que que se graban los recuerdos de la mente. Planteaba entonces un futuro distópico, ¿no?, porque se adelantaba unos años antes, al año 2000, ¿no?, y te presentaba pues un futuro bastante desasosegante y bastante inhumano, ¿no? Y luego yo creo que posteriormente se ha hecho, como dices tú, muchísimo más política, ¿no?, sobre todo a raíz de... Fíjate, hizo también esta de K-19 de Widowmaker, que era la del submarino, que también estaba muy bien esa película, ¿no? Y, con Harrison Ford. Y En Tierra Hostil ya hablaba directamente de la guerra en Irak, del papel de los soldados, la película que le valió el primer Oscar de dirección a una mujer. A mí siempre me ha parecido todo su cine muy, muy interesante, con altibajos, pero sí me ha parecido una realizadora, que ha competido además en géneros muy masculinos, ¿no? Y los ha hecho extraordinariamente bien, siempre con su visión, siempre con su personalidad, siempre con su toque especial, ¿no? Pues ahora comentaremos cuál es ese toque especial de Una casa de dinamita, pero vamos a explicar un poco más a los oyentes, porque claro, esta película, pues inevitablemente cuando uno la ve y piensa en la Casa Blanca, piensa en Donald Trump apretando el botón nuclear o no. Aquí el presidente americano es Idris Elba, mucho más parecido a Obama que a Trump, un tipo sobre el que por ley recae esa decisión o de morir atacando o de esperar a ver qué pasa. You have to give it to
people that enter politics, the life cycle of, going on an educative curve to become a politician. Y le preguntaban en Venecia a Idris Elba, ¿no?, si él se vería de político, y decía que no, que absolutamente, que tienes que tener como una formación, que cree que también tienen que tener una valentía, ¿no?, para entrar en ese mundo. Sujétame el cubata. Y que él no se veía en ese papel. Bueno, pero ha sonado para ser el nuevo 007, porque él es británico, él ¿no?, es británico. de nacimiento, y entonces siempre se pensaba que ese giro a un nuevo James Bond, pues en este caso, pues negro, ¿no?, podía estar muy bien. Y yo creo que daría muy bien el perfil. Yo creo que sí, y de hecho le estaban haciendo un documental, y entonces nos pidió a los periodistas si no nos importaba que nos grabaran mientras hacíamos las preguntas, cosa que también era, bueno, dice mucho de la estrella. Bueno, una decisión esta de que solo un hombre lo pueda decidir todo, que sorprendía a Rebecca Ferguson, que también es británica, y que aquí interpreta a una funcionaria del Departamento de Seguridad, esos que paran los misiles, digamos. I kept on hearing in my head, because in England it's different. You don't have a single entity that can press the button, right? I kept on just coming back to the absurdity of this scenario. scenario. Que es algo tremendamente absurdo visualizar ese escenario donde solo una persona puede decidirlo, y decía que en Inglaterra era un gabinete el que decide si se aprieta o no, cosa que tampoco me tranquiliza mucho, pero bueno, la película... Una decisión más colegiada. Sí, pero a ver quiénes están en ese colegio. Bueno, la película está contada, como decíamos, en 3 puntos de vista distintos. Uno es el de Rebecca Ferguson, otro es el del núcleo duro de la Casa Blanca con el ejército a la cabeza, donde está el actor Tracy Letts. También está Greta Lee como una experta en Corea del Norte. The film goes to some pains to make sure that it is not a partisan argument, that it's not about any political party. Decía Tracy Letts que no quería politizar. Esto era porque, claro, todos le preguntábamos que qué pasaría con Donald Trump apretando el gatillo, y entonces no querían mencionar a Trump, no querían hablar de partidos políticos, simplemente querían decir que esto era una cosa que podría pasar estuviera quien estuviera en la administración. Aunque, claro, no es lo mismo. Bueno, ya con toda la información vamos a atacar a Catherine Bigelow, no es broma. Vamos a analizar la película, que es un thriller que va a ir a algunos cines y después estará en Netflix. José. Bueno, es un thriller muy potente, desde lo visual y desde lo temático y en la posición en la que te pone, ¿no?, con estos 3 puntos de vista y esta cuenta atrás. Creo que sus puntos fuertes, y quizá tiene un valor prodigioso, es el montaje, lo que logra con esos 3 puntos de vista, que no solo son como al mismo tiempo como el Rashomon, los 3 puntos de vista, sino que va avanzando la historia con los 3 puntos de vista de diferentes maneras, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo de montaje, de música extraordinario. Luego es muy curioso, repasando la filmografía de Catherine Bigelow, ver cómo esa tensión que ella conseguía a campo abierto en anteriores películas, en persecuciones, en momentos muy puntuales, aquí la consigue en espacios muy muy cerrados, como son esos despachos, esas salas de emergencia de la Casa Blanca. Decía Idris Elba que había sido muy aburrido rodar la película, claro, porque él estaba solo con una pantalla en negro durante mucho tiempo. Y luego metido en un avión durante casi 10 minutos decidiendo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante cómo utiliza las diferentes pantallas y el mundo mediatizado en el que vivimos, y esos espacios cerrados que hay muy buen diseño de producción porque son calcos o recreaciones muy fidedignas de lo que se vive en la Casa Blanca, cómo genera la tensión con tan pocos movimientos de cámara, pero que tú lo sientes, ¿no? Luego la película intenta también darle un cariz emocional con la vida que hay detrás de esos funcionarios públicos que opinan. Eso me parece terrible. A mí también me parece... Sobre todo porque una de las cosas más que a mí más me gustaba de La noche más oscura es que al personaje de Jessica Chastain le quitaba toda la dimensión personal de si estaba casada, si tenía marido, de dónde venían sus familias, todo ese trauma que es muy del cine americano. Ella lo hacía de una manera tan austera en la que solo importaba el trabajo funcionarial que hacían. Y aquí es lo que a mí, que entiendo que hay cosas, o sea, entiendo lo que quieren hacer, pero a mí me saca totalmente de la historia. Eso se hace muy bien, o se integra muy bien en el relato, o en este relato que es, como digo, tan opresivo, tan angustioso de alguna manera. Si no se integra bien, te saca del thriller, ¿no? Luego creo que es un thriller muy efectivo. El problema que tiene es que es un thriller como que tú te quedas diciendo discursivamente, me está hablando solo del miedo instalado en Estados Unidos a un ataque nuclear, no cuenta quién es el enemigo, que me parece bien que juega esa ambigüedad. Indudablemente no hay ningún aliado por ningún lado, porque en ningún momento nadie llama a nadie pidiendo ayuda, diciendo ¿me puedes ayudar a parar este misil? Y creo que dice mucho de eso. Y luego creo que es una exaltación muy americana, una americanada del funcionariado, de la excelencia, de estos burócratas y expertos en balística y en todo, y en seguridad nacional, que son súper efectivos, pero luego
al final la película lo que te dice, da igual lo que hagan estos por parar el misil, el que señor si de el la señor Casa Blanca no lo hace, da igual, ¿no? Porque al final la película es el presidente de los Estados Unidos con un señor con una carpeta explicándole todas las opciones para contraatacar o dejar que ese misil. Entonces, en esta retórica belicista en la que estamos, lo único que atisbo a ver es cierta esperanza de decirle a los americanos, bueno, si tenemos un presidente como el Idris Elba de la ficción, al menos se lo pensará y no tendremos un problema mayor si tenemos como el de la realidad. Pero hasta en eso la película juega a cierta ambigüedad y creo que eso le perjudica, que se va un poco por las ramas en ciertos sentidos y discursivamente es muy conservadora y no acaba de ser el thriller potente y efectivo que podría ser. A mí es que cuesta pensar, o sea, es una pena, pero hay veces que el contexto mata a las películas o las marca de una manera, y esta película está marcada por el contexto en el que aparece, que probablemente no es el contexto en el que se concibió, y eso es injusto hacia la directora y hacia el que no se puede hacer una película de este tipo. Es una película de política ficción, entonces, claro, ella está augurando qué pasaría si atacaran a Estados Unidos con un misil unos meses después de que Estados Unidos atacase con misiles a Irán, o en el mismo momento en el que Israel, que tiene armas nucleares, está atacando en Gaza indiscriminadamente a la población civil en un genocidio televisado. Entonces, claro, pensar en qué pasaría si los americanos nos atacaran es volver a Chomsky, es volver a ver cómo Estados Unidos crea sus propios enemigos, es volver a ver cómo todo ese cine, y es una pena porque yo creo que sí que la intención de Catherine Bigelow, hay un intento de abrir una reflexión sobre no puede seguir el mundo teniendo armas nucleares. Y de hecho ya la entrevista era muy, muy, muy punky, porque le preguntaban, pero entonces, ¿qué se puede hacer? Y decía, pues dialogar. Y le decían, pero ¿dialogarías con Corea del Norte? Y decía, sí, claro que hay que dialogar con Corea del Norte, que ese es un pensamiento muy, muy revolucionario en el organigrama estadounidense. Pero, sin embargo, creo que la película al final no deja de verse como un elemento muy egocentrista americano en el que sí, funciona a la perfección. Si logras abstraerte de que los americanos son el centro del mundo, pues la verdad es que es tremendo cómo crea la acción en solo 19 minutos y cómo construye todo el artefacto alrededor de esos 19 minutos, o cómo ha creado a los diferentes personajes, y sobre todo el realismo con el que muestra cómo funciona la Casa Blanca, o sea, dónde se deja el móvil, cómo entra una persona, cómo entra en la Casa Blanca, cómo se conecta con el presidente, cómo me parece alucinante. Quizá me parece un poco obvio la metáfora del personaje de Greta Lee, pero bueno, me parece que a mí me gustan esos thrillers y disfruto con esos thrillers. Y claro, luego al día siguiente pues vimos en Venecia La voz de Higgins, ¿no? Donde los funcionarios de la Media Luna Roja no tienen ni para llamar por teléfono. Entonces, creo que es una película a la que le perjudica el momento en el que se estrena, y eso es injusto, y sobre todo porque sí que creo que Catherine Bigelow no tiene una ideología de derechas, ni muchísimo menos, y sin embargo la película queda como ya están otra vez los americanos siendo las víctimas cuando son ellos los agresores. Dicho esto, un saludo a la CIA. Todo con eso se puede leer la película un poco como una película sobre la vulnerabilidad de Estados Unidos en un mundo en el que ya no es quizá la primera potencia, o no está apoyada por otras potencias y no cuenta con este grupo de aliados para combatir en ningún sitio, ¿no? Pero coincido plenamente contigo en que eso le perjudica muchísimo. Y vamos a seguir con cine americano, porque sí son la potencia que son, al menos culturalmente hablando. Sí, no, me estaba acordando, es que estaba buscando una película que vi en su día, Punto Límite, que hablaba precisamente de que Estados Unidos casi por error iba a lanzar una bomba atómica sobre la Unión Soviética, y el presidente que hacía era Henry Fonda, y entonces se planteaba qué podía hacer para evitar, primero para evitarlo, y luego si era ya inevitable que esa bomba atómica cayera sobre Moscú, cuál sería su reacción, ¿no? Y era una reacción mucho más, en esa época de Guerra Fría, mucho más pacifista de la que podremos pensar que tendría ahora mismo Trump si se dieran esos casos, ¿no? Era una película muy, muy, muy curiosa que la he recordado por este argumento para que veas que ese tema siempre se ha tratado también en el cine, y que es un miedo que existe en la sociedad, desde hace muchos años, ¿no? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos ante un ataque nuclear, ¿no? De hecho, ellos mencionaban Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú también, como claro, una de las referencias, porque claro, al final también hay mucha política de despachos, muchas escenas de despachos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con acción. Esto de crear enemigos, Hollywood no lo ha hecho solo en otros
países, también lo ha hecho en otros planetas, y esto quizás se cuenta en la saga Thor, que fue un fenómeno de culto muy pionero en el uso de la animación digital en los 80 y que luego en el año 2010 tuvo una segunda reaparición con Tron Legacy. Ya entonces se hablaba de la inteligencia artificial. Ahora llega una nueva entrega, está dirigida por Joaquin Ronin y también con Greta Lee y Jared Leto. Motorista a más de 190 kilómetros por hora. Se le ha visto por última vez dirigiéndose al norte. Aquí unidad 12, recibido. Voy tras él. Estoy buscando algo. Algo que no comprendo. Y Jared Leto, seguro que lo han visto en nuestras redes sociales, ha estado en la Comic Con de Málaga. Allí mandamos a nuestro compañero de sociedad, Javier Ruiz, que hace temas de ciencia, pero pues también es un friki de los cómics y las películas de acción. Y Jared Leto le contó lo que ama España. I love Málaga. It's a great place. It's beautiful. I love to say it. Málaga. Málaga. It's so cool. You have to be, when you say it, it makes you feel cool. Málaga. Barcelona. Madrid. All the names are cool, you know. La verdad es que pronuncia bien todos los nombres hasta... Hasta que llegó Fuengirola. Aquí ahora le hablaba también de que todo el mundo, ¿no?, le está preguntando con esta película sobre la inteligencia artificial y que indudablemente pues muestra que ellos iban bien encaminados al hacer esta película que lleva más de 10 años casi metida en un cajón, que se reactivó hace 2 o 3 años, pero que habla mucho del mundo actual en el que vivimos. When you make a film like this, you're really making 3 films at the same time. Y sobre el proceso de la película era interesante porque le contaba que, claro, hacer una película como esta de ciencia ficción son 3 películas en una. Dice, él rueda el aspecto natural como con actores, pero luego tienes que hacer todo un diseño de preproducción y de postproducción de los efectos digitales, y que luego era muy importante en esta película, tanto el sonido como la música, para entender toda la película, que era una película concierto, ya que él también es músico y que por eso le gustaba. Y tocó en Fuengirola. Y por eso le gustaba tanto, eso es. Bueno, vamos con un estreno más donde la adrenalina también está muy presente. Es Bala Perdida, lo nuevo de Darren Aronofsky, director personal que también ha creado películas de culto como Requiem por un sueño o Pi. Ahora nos muestra un thriller en los bajos fondos neoyorquinos en los años 90, mucho más convencional. Austin Butler truncó su carrera en el béisbol por un accidente y ahora trabaja de camarero. Tiene novia, Zoe Kravitz, pero se ha visto envuelto en una trama de venta de drogas por culpa de su vecino punky Matt Smith. ¿Quiénes sois? Cuidado con el bagel, tío. ¿Quién te lo ha hecho? La pistola. Si no consigo lo que quiero, la pistola hablará por mí. Les has tocado los huevos a unos monstruos muy peligrosos. Yo no sé nada. ¡Me has dado en la puta olla, cabrón! ¿En qué puto lío me has metido? Bueno, con aparición estelar también de Bad Bunny, haciendo de mafioso puertorriqueño. Esta es una película sobre cómo la violencia genera más violencia. Muy convencional para ser Aronofsky. Sí, estamos, no sé, pues, esperando siempre una película rara de Aronofsky y nos suelta esta Bala Perdida, que es bastante convencional. La verdad es que el comienzo de la película pues nos recuerda con La muerte en los talones, ¿no? Gary Grant es confundido, ¿no?, con el señor Kaplan, y ahí empieza la persecución, y a él pues todos los problemas le llegan por una discusión, también por una confusión con un gato, cosa que a José Manuel imagino que no le gustará que la película esté protagonizada por un No gato. quería abrir este velón ni comentar este momento, pero es que los gatos en el pase de prensa en el que estuvimos los 3 hubo más muecas y contención por el gato que por las personas que mataban. No lo quería recordar para que tú vivas tranquilo. Y yo estaba flipando. Sí, no, bueno, pues la película en sí tiene ese comienzo que puede ser atractivo, interesante, divertido, pero luego se hace bastante convencional. Y lo que sí es que presenta un Nueva York que ya no existe porque está ambientada en los años 90, con las tribus urbanas que hay ahí, los judíos ortodoxos, la banda liderada por el puertorriqueño, la mafia rusa, un punky británico, la policía corrupta, en fin, muchos de los tópicos. Y luego está la presencia de Griffin Dunne, que también nos hace que esta película pues tenga un cierto recuerdo, ¿no?, a Joque Noche, ¿no? Porque también es verdad que tiene ese punto caótico. No sucede en una noche como la película de Scorsese,
ese, pero sí que el protagonista se ve envuelto en mil y unas perrerías, por así decirlo, de la noche a la mañana. Sí, yo creo que, fíjate, no, aunque sea convencional y aunque Darren Aronofsky haga un giro, ¿no? Que siempre esperas que aporte algo nuevo, pero bueno, el chico también puede hacer algo normal en la vida, no pasaría nada. Sus últimas incursiones por lo rarito tampoco le habían salido. No, pero la cosa es que me parece un guión tan obvio, tan previsible, la figura de Austin Butler, que yo creo que funciona porque los actores están bien y bueno, pues porque al final pues rueda bien y estás en un Nueva York que te apetece ver y es un thriller y pasan cosas, pero es tan previsible que llega un momento que dices, pero ¿para qué? ¿Para qué me has traído hasta aquí? ¿Para qué me has hecho este recorrido? ¿Y qué me quieres? Y sobre todo, ¿qué me quieres contar con esto? ¿Me quieres contar que la violencia genera más violencia? ¿Me quieres contar que los traumas de alguien acaban generando esto? O sea, es que realmente es como una película que no va de nada y quiere abarcar todo, ¿no? Y ni siquiera produce el entretenimiento que debería producir, ¿no? Es una pena. Sí, yo creo que incluso es que el guión es un desastre. Está tan subrayada en un momento, ¿no? Que está todo el rato diciéndote, el chico al que persigue todo el mundo y que lo culpan de todo es buen chico porque llama todos los días a su madre. Entonces, ese recurso, ¿no? Que es como... Hitler también llamaba todos los días a su madre, claro, estoy segura. Como, ese recurso me parece como, bueno, es un chico traumatizado encima que no tiene mucho que ver con la película, con el cuento, más allá de su trauma por conducir, ¿no? Y su obsesión por el béisbol y por haber sido jugador de béisbol, pero que no tiene razón de ser, pero te dice todo el tiempo, es buen chico, él no tiene la culpa, a ver si sale de esta. Es como esa película. Entonces yo creo que el guión lastra toda la película. Luego es verdad que yo quedo seducido por ese Nueva York, por esos bajos fondos, esas calles, ¿no? Y luego creo que los actores están bien. Austin Butler es un actor que a mí me gusta muchísimo, es que me recuerda un poco a Brad Pitt, ¿no? Tiene este rollo así canalla, guapetón y muy sexy con Zoe Kravitz, y eso funciona al principio de la película, pero se apaga muy pronto la película. Pues vamos a cambiar de tono y de estilo para hablar de otro fenómeno, Downton Abbey. Porque llega el cierre total de esta serie de televisión británica, que fue todo un éxito en todo el mundo, que contaba las cuitas entre señores y criados, con guión de Julian Fellowes y con la dirección de Simon Curtis. Llega ahora otra entrega en cines de esta continuación. Aquí estamos en los años 30, una nueva era donde la familia Crowley tendrá que pensar cómo llevar Downton Abbey hacia el futuro. Es difícil aceptar cuando hay que irse. Vuestra amistad nunca ha sido tan importante para nosotros. Yo sé que sois mucho del cine de tacitas. Brevemente, ¿qué tiene Downton Abbey para que hasta los americanos estén como locos? Sí, a mí la verdad es que me parece que es un regreso a esta arriba y abajo, ¿no? Esta serie de televisión que a mí me fascinaba en su tiempo, y luego tiene mucho también del espíritu de Retorno a Brideshead, en fin, todas estas películas que hemos visto de las grandes mansiones. Cuando dices ¿qué va a ser el futuro, ¿no? De la mansión? Pues va a ser exactamente igual que en el pasado. Los aristócratas y la clase alta británica se va a reunir aquí todos los fines de semana para maquinar sus cosas, ¿no? Pero luego tendrán que vender mansiones, cuadros para poder seguir viviendo. Pero eso siempre ha sido así, ¿no? Bueno, también en las grandes familias de toda España, de toda España y de Europa. A mí me parece que son películas que están muy bien hechas, o sea, muy bien, una producción realmente buena, muy bien interpretada, muy bien ambientada, porque si hay algo que los británicos tienen es que el cine de época lo bordan. Los conflictos que tratan, pues están un poco vistos, porque no dejan de ser conflictos de clase, de los criados, de cómo se van adaptando a los tiempos, de esta clase noble que mantiene sus privilegios pero que no tiene apenas dinero. En fin, son temas eternos, pero tiene algo que siempre hace que lo veas, que veas las películas o la serie de una forma pues bastante agradable, ¿no? Porque están muy bien hechas. Y aquí llega el divorcio, que por ahí la burguesía, no sé si pasa a los aristócratas. Bueno, yo creo que es una serie ahora en formato película, ¿no? Esta despedida es una serie fundamental del siglo XXI, porque en Estados Unidos realmente se volvieron loquísimos. Hubo una época en los Emmy que era todo Downton Abbey. También claro que es todo lo que... Bueno, ellos sí que han tenido señores y criados. Sí. Lo que pasa es que como tienen esta culpa por todo el pasado esclavo... Total, pero y no lo hacen tan bien, no lo hacen con tanta sofisticación, no tienen eso es algo como británico, ¿no? Y luego nos ha descubierto pues a una nueva generación de actores y de actrices, a unos la ha ido mejor, a otros peor, pero Michelle Dockery ha seguido haciendo bastantes cosas. En esta entrega, obviamente,
no está la gran matriarca, que era Maggie Smith, que es uno de los legados que deja, ¿no? Para las nuevas generaciones de esta serie. Y luego recordemos la influencia de esta serie en otras series. Ahora tenemos en televisión española que Mi madre sigue la promesa, que no te digo que Downton Abbey haya inventado esa fórmula, pero indudablemente ha influenciado en muchas series diarias que se han hecho en los últimos años. Que aunque tiene una cosa más pop y más rupturista en otros aspectos, mantiene ese mismo... Es algoritmo. Sí. Bueno, pues vamos también con terror, porque empieza a llegar Halloween, también empieza el Festival de Sitges, uno de los eventos del otoño, y Vieja Loca es de hecho una de las películas de este primer fin de semana de festival, producida por Bayona, con Carmen Maura como una vieja vengativa que secuestra a Daniel Hendler, confundiéndole con un hombre de su pasado. Un thriller de terror que dirige Martín Mauregui. No puedo creer que estoy haciendo esto. Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche, más tardar que yo vuelvo. Hola. ¿Qué decís? Alicia. ¿Estás muy loca? Te dejaste el bigote. Me encanta cómo te queda. ¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti. Te excitaba, te calentabas cuando yo te hablaba así. César. Bueno, la Maura, que recibe premio de honor en Sitges y que nos contaba lo que le ha gustado de trabajar en este proyecto. Uy, porque era la primera vez que hacía una cosa tan burra. Era como si estuviera en Disneylandia. Es una película en la que me he divertido cantidad. Y luego la veo y digo, ¿cómo te has podido divertir haciendo esas cosas? Pero la verdad es que era muy divertido. Lo de y hacer cosas así. Y luego además, como el director me dejaba muy libre, y luego él disfrutaba mucho porque yo le obedecía. Me encanta hacer lo que ellos quieren, y cuando se explican bien da gusto. Hay una cosa muy bonita que cuando tú haces lo que quiere el director o la directora, haces lo que quiere, se le ve una cara de felicidad y te aman, no sé. Es indescriptible la mirada de amor que te da un director cuando haces exactamente lo que él quiere y un poquito más. Si les das un poquito más, ya, bueno, es que... Bueno, otro de los estrenos de la semana es Carmele, adaptación de la novela de Kirmen Uribe sobre Carmele Urresti, una mujer cuya historia pues es la historia de Euskadi, es la historia de España, de ese subidón que fue la República hasta la represión franquista. Ella y su familia se refugian primero en Francia, luego en Venezuela, mientras defienden la cultura en euskera por todo el mundo. Eneko Sagardoy y Jon Elaspiur son los protagonistas de esta película que dirige Asier Altuna. ¿Jesús Urresti? Josu. No está. ¿Y esto? Soy enfermera. Ya les he dicho que no iba a estar en casa. Hace ya una semana que fue llamado ante la Junta Militar. ¿Saben dónde está? No. En ese caso tienen que abandonar el pueblo. Vamos. ¡Fuera! Me atrajo mucho pues lo que estaba contando, ¿no? Pues reconocía mucho lo que estaba contando, ¿no? Pues porque desde casa ya he recibido pues esas historias de la guerra y la transmisión del euskera, no perderlo. Hay un montón de elementos ahí que de repente se me hacían muy conocidos. Pero lo más complicado fue quitarme de todas esas aventuras, peripecias que suceden en todo ese periodo que cuenta Kirmen, ¿no? En el libro. Entonces fue un proceso largo de decidir qué peli quería hacer, porque tenía sucedidos y aventuras por todos lados, ¿no? ¿Dónde está su marido? Lo más importante fue decidir que iba a focalizar en Carmele como protagonista. Las dos posturas que se ven, ¿no? de Cho-min, por un lado que quiere seguir luchando y aunque sea una huida hacia adelante, un suicidio, y la otra parte que es la de Carmele, que es como la retaguardia, ¿no? De intentar pues transmitir e intentar educar a sus hijos y bueno, esperar que haya una oportunidad mejor para conseguir recuperar todo eso que han perdido, ¿no? Y eso al final es el meollo de la peli, es el centro de la peli. Está en medio de dos generaciones, ¿no? Y eso, la intergeneracional, siempre me interesa mucho, y más si cabe, pues eso, contando que es una familia que pierde mucho a partir de que llegan las tropas franquistas a casa, ¿no? A su pueblo. Entonces, como es un viaje de intentar recuperar todo eso que han perdido, desde la lengua, la identidad, el trabajo, que bueno, y un montón sobre todo la dignidad al final, ¿no? Entonces, como es un viaje de recuperación, creo que el que haya
tres generaciones en la peli es muy, muy importante, porque la apuesta que hace Carmele es de apostar por la siguiente generación. Ahora es el momento de regresar a la patria. Hace tiempo que se acabó la guerra. Ahora es labor de todos reconstruir España. A mí solo me interesa la música. Pero ahora España es neutral y más moderna de lo que crees. Muchos artistas están regresando. Tienes mucho talento, chulo. Esa idea de Eresoinka, un grupo de música que de repente a través de la música y las danzas intenta hacer frente a la guerra y al fascismo y al totalitarismo, pues es una idea que desgraciadamente hoy en día también no veo otra salida, ¿no? Porque tal y como está el mundo, dices, es que si no leemos libros y creamos puentes entre ciudadanos con la cultura, pues no, yo no veo ningún tipo de esperanza, ¿no? Es un tema que me atrajo muchísimo. Creo que esa apuesta pues es algo, aparte que muy atractivo, porque ahí se juntaron pues un montón de músicos, artistas que trabajaron en la decoración de esos espacios, y creo que fue un proyecto que, bueno, aunque parece ingenuo, pues es algo que a mí me atrae mucho, ¿no? Y bueno, pues esta peli también, pues de alguna manera hoy en día creo que el cine también y la cultura en general, pues creo que es una herramienta de resistencia en un momento dado ante actitudes tan salvajes y tan increíbles, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Creo que es una herramienta necesaria. Bueno, pues Carmele es una de las películas que pasó por el Festival de San Sebastián, que a mí me parece interesante también cómo acercar la historia de España a través de ese melodrama. Hablábamos de Don Tonavi y tiene algo de ese sabor, un poco de época, del gusto de hacer bueno, pues una película donde la familia o donde las historias familiares hablen también de un contexto concreto, en este caso lo que fue la Segunda República y el franquismo. El libro abarcaba mucho más, llegaba hasta la democracia, la llegada de ETA. Aquí se intuye un poco, pero es un poco como ese legado de la lucha antifascista, del respeto por la cultura, va pasando de generaciones con este personajazo que es Carmele. Sí, yo creo que tiene muchos puntos interesantes, ¿no? También conocer ese proyecto del gobierno de Euskadi en 1937 en el extranjero, en el exilio, para mantener la cultura vasca a través de la música y la danza en París. Luego abarca del 37 al 47, un periodo de entreguerras que es interesante porque se le junta la huida de España del franquismo, ¿no? Y la represión de la guerra civil con la huida de Francia de los nazis que están llegando, entonces se van a Venezuela. Eso ayuda también a que la película tenga una progresión cinematográfica, visual y sonora, ¿no? Entre las diferentes ciudades, y me parece interesante. Y luego creo que habrá un debate bastante interesante, ¿no? Que en esa época era ¿a qué nos aboca esto? Cuando volver, ¿qué es lo que le interesa especialmente? Ese viaje de vuelta a Bilbao, ¿qué hacemos? ¿Qué postura tomamos? Porque ya no somos una pareja de defensores de la cultura vasca frente al fascismo, somos una familia, porque hemos formado una familia. Hay una militancia clandestina, nos arriesgamos o decidimos hacer del hogar una trinchera política y educar a nuestros hijos, que será la siguiente generación, en esa libertad para que lo puedan continuar ellos, ¿no? Entonces eso creo que es interesante la reflexión que deja. Bueno, pues vamos con el tercer estreno español, es La tregua, de Miguel Ángel Vivas, que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, a un gulag soviético donde la URSS mandaba a sus enemigos, entre ellos soldados republicanos que fueron condenados por intentar huir de Rusia, pero también a los voluntarios de la División Azul. Miguel Herrán y Aaron Piper son los protagonistas. A mí me llamó César Bete y me enseñó el documental. Me dijo, oye, aquí hay una película, ¿no? Le dije, aquí no hay una película, aquí hay un peliculón, César, esto es maravilloso. Y bueno, pues nos animamos a meternos en este proyecto. Vosotros empezasteis la guerra, ¿eh? Y vosotros la perdisteis. A ver cuando os dais cuenta que en este campo la guerra ganó la República. Hay una historia real, que es la de españoles republicanos y españoles divisionarios que acabaron en las nacionales, que acabaron después de la guerra civil en estas mismas gulas rusas. Soy el teniente Salgado, de la división 250, segundo regimiento, primer batallón. Desde que entramos en este campo, se nos ha tratado como a presos comunes.
Y se nos ha asignado el mismo barracón que asesinos y violadores. Me gustaría pedirle, para mí y para mis hombres, un trato acorde a la Convención de Ginebra. O sea, ninguno de los dos conocíamos como la historia de españoles en un gulag, ¿no? Pero en mi casa, por ejemplo, sí que se ha hablado mucho de la historia, que es bastante reciente, de España, ¿no? Familiares que han sido fusilados, ¿no? Pues como... Aparte hemos hecho trabajo también de investigación, Miguel Ángel... Con él estuvimos también trabajando, nos pasó muchas referencias de libros, de un montón de referencias de películas. Y luego la historia es muy humana, ¿no? Así que con investigación o sin, al final lo que pasa en el campo, lo que pasa en el cara a cara con esa gente es muy potente, ¿no? Necesitará un trabajo para reponer fuerzas. Sé lo que está haciendo Reyes. Quiere evitar una venganza contra los asturianos. ¿Se refiere a una tregua? Una tregua. Es la motivación principal, ¿no?, de hacer un proyecto así, el dar a entender al espectador, primero, de dónde venimos, y segundo, que detrás de cualquier ideología o cualquier etnia, cualquier grupo, cualquier lo que sea que genere una cierta individualización, no deja de haber detrás una persona. Y creo que eso es lo que nunca debemos olvidar. Si les cures y frailes supieran la paliza que les van a dar, subiría en el coro cantando ¡Libertad, libertad, libertad! Y es cierto que últimamente nos estamos dividiendo como muchísimo en grupos cada vez más segregados, porque cada vez hay más, ¿no? Hay más maneras de etiquetarlos. Y es triste porque entiendo que el concepto de lo que se busca al final es generar una unión, y creo que se está consiguiendo todo lo contrario, es todavía más dividido. Así que creo que un proyecto así es bonito darle una vuelta más allá del entretenimiento y de lo que ves, y hacer una lectura más profunda para poder entender que no tenemos que juzgarnos tan rápido. Alguien se ha fugado de un campo como este. Mi teniente, perdone que le lleve la contraria, pero los italianos lo intentaron, lo que pasa es que se echaron para atrás. Y no lo consiguieron. En caso de fuga castigan a todo el barracón. Padre, ¿usted sabe lo que es esto? ¿Sí? Pues yo esto lo guardo para recordar lo que somos. Somos soldados, cojones. Nuestra obligación es intentarlo. Yo sí quería hacer una película que fuera de la oscuridad a la luz. Que empezase una película en la que estamos contando cómo es la vivencia en ese campo. Luego, a partir del enfrentamiento entre ellos, entramos en una película mucho más, pues John Sturges, por ejemplo, con ese papel, y luego nos vamos yendo a un humanismo mucho más renovar y mucho más naturalista. En la que hagamos ese viaje entero en el que empiezas pasando frío y acabas con la lagrimita en el ojo y emocionado por esos dos personajes que se miran. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El cine francés lleva tiempo mirando a qué ha pasado para que la extrema derecha tenga tantos apoyos en el país de las libertades. Una película que indaga en ello es Jugar con fuego. Las hermanas Delphine y Muriel Coulin adaptan una novela que muestra cómo uno de los hijos de Vincent Landon, un padre sindicalista y de izquierdas, acaba metido en una banda de extrema derecha y en un aluvión de violencia. Vamos arrancando. Ayer estábamos colgando carteles para la mani y apareció una pandilla de fachas. Uno de ellos se parecía a tu chaval. Y para acabar, un estreno más que llega directamente a Netflix es la nueva película de la directora chilena Dominga Sotomayor, que está producida por los hermanos Larraín. La autora adapta Limpia, la novela de Alia Trabuco Cerán, una historia oscura sobre la relación de una empleada del hogar y una niña en una familia de pijos progres. La película pasó por la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián. Tú eres más grande que mi mamá, ¿no? Somos como iguales. 2, 3, arriba. 2, 3, abajo. Esta idea de que hay personajes que viven para sí y personajes que viven para otros, y personajes de primera categoría y de segunda categoría. Sí, bueno, yo no quería hacer como un juicio muy directo. Creo que como las películas que me gustan y las películas que me gusta hacer son más bien como observaciones de vínculos complejos, y en ese sentido traté de darle capas a todos los personajes y no victimizar a nadie también, aunque claramente hay un comentario social sobre unos padres que están más ausentes de lo que debieran estar y que claramente están como afectando la vida de Estela. La idea era como tener una visión un poco más amplia y compleja de este drama. Si hacíamos, como dicen en España, pijos, ¿no? Como estos cuicos lejanos que viven, no sé, en un barrio que yo no conozco, no visito, me parecía que era muy fácil criticar tan de lejos. Como que creo que esta zona intermedia de personas artistas, como parecidos a uno, más progres, era más problemático y por eso más incómodo, y por eso también para mí más interesante de retratarlo. ¿Tu mami? ¿Qué pasó? Está en el hospital, la van a operar. Y a lo mejor, Estela, si te mandamos un avión y viajas el lunes. Un
una mujer, no es una empleada doméstica, es una mujer con todo, que trabaja y que tiene deseo, y que eso lo pensamos mucho. O sea, yo no quería victimizarla, no quería como volver a repetir un rol que es más conocido, ha sido más retratado de la empleada doméstica. Me interesaba que tuviera deseo, que conociera a este hombre atractivo, que no sé, que se desvelara de noche, que hiciera cosas un poco incorrectas con la niña también, que la expusiera a llevarla de noche a una bomba de benzina, que también la cuidara y que fuera... O sea, un personaje complejo que tiene como todas esas aristas. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. You had a plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Y en televisión, pues vuelve el cóctel explosivo de Ryan Murphy, que viene a ser Asesinos y Netflix. Iba a decir baja la redundancia, pero me van a detener. Dani Garrán, ¿qué tal? Ha vuelto. Muy bien, chicos. Bueno, después de diseccionar la mente de Jeffrey Dahmer, la historia familiar también de los Menéndez, con todo el lío judicial que tienen ahora en Estados Unidos con ellos, llega la tercera entrega de esta serie producida por Ryan Murphy, alrededor, como decimos, de asesinos, en este caso uno de los asesinos más influyentes en el imaginario del terror. Sí, Ryan Murphy y Ian Brennan vuelven con su efectista serie sobre terror y true crimes, con una tercera temporada en la que conocemos la historia de Ed Gein, el llamado carnicero de Plainfield, un asesino en serie y profanador de tumbas que inspiró 3 grandísimos clásicos del cine: Psicosis, La matanza de Texas y El silencio de los corderos. Charlie Hannan interpreta a este psicópata que se mueve entre la realidad y la ficción, un hombre marcado por los abusos familiares, la soledad y la obsesión enfermiza por su madre, interpretada por Laurie Metcalf. Así que sales con alguien. Sé que le has echado el ojo a una del pueblo, a esa Pandora. No se llama Pandora, madre. Es Adelaide. No, Eddie, esa se llama Pandora. Y no la tocarás. Jamás tocarás a una mujer. Nunca te casarás con ninguna ni derramarás tu semilla en ninguna. ¿Entendido? Eso es pecado, Eddie. Son pecadoras. Con mucha invención detrás, la serie asegura que lo que desató la criminalidad de Gein fueron fotos reales de los campos de concentración nazis, donde se despliega una sangrienta trama con Vicky Krieps como una sádica esposa de un comandante, convertida pues de vez en cuando en inesperado centro de acción de esta serie. En su búsqueda de los motivos de Gein, Brennan, que es guionista de los 8 episodios, indaga en la relación con su madre, su esquizofrenia y una obsesión por el cuerpo femenino, además del impacto de Gein en la cultura pop y el imaginario de terror estadounidense a lo largo de la historia. Bueno, pues la serie no se ha promocionado apenas, al menos en España, al igual que hizo Netflix con Dahmer, con esa primera temporada. Aún así, pues como todo lo que implica sangre, sudor y lágrimas, ha sido vista y muy comentada. Y sexualizar a los asesinos, ¿eh? Claro, porque es que es lo que a mí más en los primeros 5 capítulos vemos al actor como Dios le trajo al mundo. Fíjate, solo voy a decir esto porque no la he visto entera. Hay una cosa tremenda, además con todo lo del nazismo, que me parece de una irresponsabilidad tremenda, cuando hay muchísimas reflexiones filosóficas sobre cómo tratar el horror, sobre cómo tratar la imagen, sobre cómo representar el holocausto, sobre cómo representar la violencia. Viene este tío a hacer lo que le da la gana, que me parece muy bien, la libertad creativa, pero a no reflexionar sobre nada y hacer lo primero que le viene a la cabeza y después a sexualizar a los asesinos, que en algún momento puede estar justificada el retrato sexualizado de algo en concreto, pero que lo haga en todas las series es que viene a ser de una falta de respeto moral, sobre todo de análisis moral, porque si hay una pretensión detrás, pero es que me parece que es todo juerga y nada más, que no puedo. Sí, sobre todo porque es muy gratuito. No conecto, ¿no? que diría Isabel Calderón. Bueno, sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo. Yo creo que además la serie yo creo que es la más gore de las temporadas que hemos visto, pero creo que es un compendio de historias un poco inconexas entre ellas. Toda la trama de los nazis me saca completamente de todo el contexto. Creo que solo deja constancia. Una de las partes buenas que yo creo que tiene y es una reflexión acerca de cómo Hollywood, pues bebió, ¿no? de ese referente
ente un poco nacido de la represión sexual, de esa madre un poco castradora que no quería. Luego es que es machista como el solo. Completamente, pero es verdad que muestra cómo... Ryan Murphy no vendrá al cine en láser. Como Psicosis o La matanza de Texas, pues bebieron, ¿no?, de este imaginario y cogieron las partes evidentemente que querían para crear esos películas de culto del cine de terror estadounidenses, ¿no? La verdad es que todo el planteamiento es demencial, aparte de recrear un caso real, lo que habéis dicho, y creo que vivimos en una época de fetichización un poco pop de los asesinos en serie, lo estamos viendo con casos actuales, ¿no?, en Estados Unidos, o que se convierten de pronto en figuras adoradas y de las que se hacen vídeos en TikTok. Aquí yo, cuando empecé la serie, digo, bueno, puede que haya una reflexión interesante sobre las imágenes y la violencia y cómo eso puede afectar a determinadas mentes o a determinados asesinatos, ¿no? Porque incluso empieza de una manera muy interesante, que también cuenta como un poco los niños en el colegio, en los años 30, 40, ¿no? Se les enseñaba cómo pues le arrancaban el cuero cabelludo a los indígenas, ¿no?, en Estados Unidos, y cómo esas imágenes tan violentas, como un niño, si te educan en eso, pueden luego perturbar o pueden generar violencia, ¿no? Pero de ahí da un salto a la conmoción de las imágenes de los nazis, pero no desde la conmoción, sino desde la fascinación. Incluso muestra a judíos en campos de concentración huyendo como si fueran zombies que lo persiguen en esa especie de disociación en la que vive este asesino en serie, ¿no? Luego lo relaciona con Psicosis, sale Hitchcock, luego lo relaciona con La matanza de Texas, y si no, por fuera poco ya todo rizar el rizo, ¿no? Luego se mete en una trama con Richard Perkins, el protagonista de Psicosis, ¿no?, el Norman Bates, de cómo un papel así te condiciona tanto, pero a la vez cuenta su represión homosexual. O sea, es un batiburrillo de cosas para no hacer ninguna reflexión, porque acaba haciendo lo que está intentando teorizar y denunciar, que es la violencia, como las imágenes violentas de forma gratuita pueden generar algo, y él es el maestro en generar imágenes violentas y una fetichización pop de los asesinos. Es como ese refrán de cuando el tonto mira al dedo, pues eso es Ryan Murphy. Es increíble que intente elaborarte una teoría y su propia serie desmonta la teoría. Es maravilloso. Un beso a Ryan Murphy. Un beso, Ryan. Estás Saludos. invitado a contradecirnos siempre que quieras. Estaremos encantados de que vengas y seremos amables contigo, porque luego somos 3 trozos de pan. Bueno, Dani no. No, yo no. Vamos a seguir. Movistar Plus ha abierto las puertas del hermético Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, con el centro. Amigos del CNI, si nos estáis escuchando, también estáis invitados. Nueva serie, un thriller de espionaje que destapa una operación internacional de los servicios rusos con una trama de traición entre sus filas. Sí, porque nosotros ya habíamos visto series españolas de policías, de antidisturbios, de militares, de comisarios, pero nunca del servicio de espionaje. Solo Anacleto, agente secreto, y Mortadelo y Filemón. Exactamente. La trama arranca con esta operación para desmantelar la ofensiva rusa, pero abre el abanico a todas las aristas de un trabajo como este: contraespionaje, amenazas de las altas esferas del poder, infiltraciones sistemáticas, desinformación, un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de inteligencia, abre la puerta a un thriller de acción, pero también a un retrato íntimo de los agentes que trabajan desde la sombra. Primero que vamos a hacer es despejar las dudas que Adaro pueda tener sobre tus intenciones. Después te vamos a facilitar la entrada a su círculo íntimo. Una vez estés dentro, tu trabajo consiste en recopilar información. De qué habla, con quién, dónde, cuándo. Todo, incluso lo que a ti te parezca más banal, para nosotros puede resultar importante. ¿Sí? La serie, creada por David Moreno y dirigida por David Ulloa, ha contado con el asesoramiento de funcionarios reales del CNI para retratar los retos personales y profesionales a los que se enfrentan día a día. Cuenta con un reparto coral en el que destacan Juan Diego Boto, Elena Martín Jimeno, Israel Elejalde, Elizabeth Casanovas, Clara Segura y Tristán Ulloa. Bueno, pues has estado con los creadores y con parte de ese reparto que decía José. ¿Qué te han dicho de los secretos del Pues CNI? de los ¿Qué secretos me han dicho pocos. ¿Quién lo sabe? Y si me los ha contado tampoco los puedo contar aquí. Tienen bien aprendida la confidencialidad. Una de las grandes herramientas con las que han contado tanto el creador como el director ha sido el contacto con agentes del CNI reales. Todo un regalo, nos decían, para dotar de verosimilitud a la historia y mostrar el lado humano huyendo de los estereotipos. Puesto que queríamos tratarlo con mucho rigor, con mucha verosimilitud y mucho realismo, intentar conocer a los verdaderos protagonistas, ¿no? Es decir, a gente del CNI. Entonces, a partir de ahí lo intentamos y finalmente conseguimos. Tuvimos la fortuna de poder acceder a ellos y fue muy interesante, porque de repente
te cambia bastante la manera de pensar en cuanto a cómo funcionan, cuáles son sus lógicas, cómo son sus rutinas laborales, sus rutinas personales, etcétera. Y eso lo añadimos a la serie y creemos que realmente es un punto muy diferencial de ella, ¿no? El tema era entender a estas personas, entender a estos personajes y saber cuáles son sus motivaciones, sus debilidades, sus vocaciones. Bueno, creo que fue muy importante para mí como director poder sentarme con ellos y que me hablaran francamente de cómo son sus vidas, más allá de todo lo que es su desempeño laboral. Un trabajo, el de conocer los perfiles laborales que tenían que conjugar con las tramas de espionaje y geopolítica internacional. Se basaron para ello principalmente en la situación actual, solo hay que abrir los periódicos para conseguir temas en los que inspirarse, y todo conjugado con las tramas de personajes, que son las que hacen que te quedes hasta el final. Para mí es muy importante cuando me llega un guión, y cuando es un guión en teoría de género, de alguna manera, es muy importante que la trama no se coma las vidas de las personas. Es importantísimo, porque si no, es que las vidas de las personas, si no nos van a interesar, el espectador no se va a agarrar a ellas. Entonces era muy importante mantener el equilibrio entre nosotros y tenemos ese diálogo como para decir, oye David, esto que has abierto aquí sobre la trama personal de Michelin, dame un poco más de hueco por aquí, por favor. Es verdad que es una tarea titánica porque en 6 capítulos tienes que aglutinar un mogollón de cosas que pasan, pero siempre intentar que la trama te deje los huecos como para ver sus vidas. O sea, yo tengo un poco la idea siempre de que la trama, efectivamente, es la que te mete dentro de la serie, pero los personajes los que te hacen que te quedes, ¿no? Uno de los grandes retos fue recrear con fidelidad el día a día dentro del CNI sin comprometer información sensible. Para ello, el equipo de arte y producción trabajó con asesores que ayudaron a diseñar despachos y salas de operaciones. Pero también cuentan con muchas localizaciones exteriores. Han echado el resto en retratar de la manera más fiel posible países como El Salvador, donde transcurre gran parte de la trama, eso sí, en un país un poco más seguro. Esto decía el director David Ulloa. El Salvador lo retratamos en República Dominicana, pero es verdad que en República Dominicana hay ciertos lugares también delicados. Bueno, íbamos con gente armada y con protección. O sea, era como parecíamos los yanquis que llegan ahí, que les cortan los 6 carriles de tráfico, teníamos un motorista delante siempre, todo eso, sí. No es la primera vez que me pasa, también te digo. En Colombia también, en otra serie también nos pasa lo mismo. Bueno, y está el personaje de Elena Martín Jimeno, directora y actriz, que aquí es una periodista que tiene que luchar contra las fake news, un tema también muy presente en la serie. Es otro de los grandes enemigos del CNI, la desinformación. Del CNI y de la vida. Y de la vida y de nosotros. Campañas financiadas y orquestadas desde Rusia con el objetivo de desestabilizar democracias, generar desconfianza en las instituciones. Elena Martín Jimeno también tuvo asesoramiento de una periodista de verdad. Para mí lo interesante fue quedar con una corresponsal que me asesoró y que me explicó, sobre todo para entender cuál era su trabajo y cuáles eran sus motivaciones para dedicarse a lo que se dedica, que al final es un oficio pues, en el que muchas veces pones el cuerpo y desgraciadamente también hay gente que pierde la vida. Y para mí era súper importante entender cuál era esa pasión y ese compromiso que te permiten seguir dedicándote a eso a pesar de los riesgos, a pesar de las experiencias traumáticas. Y eso fue muy interesante. Todos los actores coincidían en que lo más sorprendente para ellos a la hora de preparar sus personajes es el sacrificio de los agentes a la hora de vivir pues en un hermetismo constante en el que no pueden hablar con honestidad a sus familias o sus parejas acerca de lo que hacen en el día a día, no pueden desahogarse, ¿no? con su trabajo. Eso nos contaba Juan Diego Boto también de por qué son agentes sin glamour, que comenta Pers. Ver unos señores que tienen que ir a la oficina, pues que a veces están más cansados, que tendrán menos ganas de ir a trabajar, que tienen pues los problemas que tiene cualquier persona que tiene que ir a su trabajo, y luego traerlo a lo local. O sea, no es James Bond tomándose un martini agitado, sino que es un señor en un atasco en las 6. Esto es el capítulo 3 o 4, que estamos comiendo churros en la parte de atrás de una lavandería. Bueno, pues es esta gente que come churros y con gusto. O sea, traerlo a una realidad local, nacional, que te lo puedas creer, que puedas creerte a estas personas, creo que es parte del acierto y de la gracia de la serie, que no solo le da verosimilitud, sino que además creo que te conecta con una cosa que digas, mira, esto sí me creo que... O
O sea, no me creo que tengamos un coche que dispare misiles, pero sí me creo que estemos comiendo de un tupper en la parte de atrás de la Complutense. Y hablábamos de Rusia como principal villano de la trama. La verdad es que es uno de los más tradicionales de la historia de la ficción. Habla con Catherine Bigelow. Son muchos los eventos políticos que incluye el centro, pero no están los más recientes, porque los guiones ya estaban escritos. El evento determinante de nuestro tiempo que va a condicionar, yo creo, el futuro de la humanidad en los próximos años, que es el genocidio en Gaza, no había empezado a suceder cuando se escribieron los guiones, ¿no? Y creo que esa realidad no permeó a nuestra historia porque era una historia muy cerrada. Además, si tú has visto la serie, es un puzzle donde si tú quitas una pieza, todo se empieza a desmoronar, con lo cual no se incorporó ese hecho determinante en nuestro tiempo a la ficción que estábamos contando. Bueno, pues Juan Diego Boto, siempre combativo, y nos encanta por ello, de esta serie El Centro, que la verdad es curioso, porque siempre que se ha tratado a los agentes secretos se ha ridiculizado, se ha tratado desde el humor, y esto le da un tono más cosmopolita o más americano, con lo cual ahí están nuestras recomendaciones. Chicos, muchísimas gracias. Volvemos la semana que viene, si nos deja el CNI. Y Ryan Murphy. El cine en la SER con Pepa Blanes. Ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.